Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Ustedes y yo vamos a hablar. Buenas. Última semana de mayo. Aprovechen para completar todos los videojuegos que tengan pendientes porque vamos, os comento que el mes de junio en realidad va a ser un mes bastante tranquilo, sí, aunque no se lo piensen ustedes, va a ser un mes donde sobre todo vamos a ver eventos de videojuegos, algunos títulos un tanto menores que van a ir saliendo, incluso ports de videojuegos que ya se habían lanzado en ciertas plataformas y que pasan a otras, pero va a haber cierta relajación. Sin embargo, no será así esta semana, porque precisamente para comenzar el vídeo vamos a ver algunos de los videojuegos más importantes que llegan durante los próximos días, aunque como digo siempre, no son todos, sino algunos que quiero destacar por aquí. Luego vamos a ir con un par de noticias dentro de la industria del videojuego, ciertos comportamientos que está teniendo la nueva presidenta de Xbox que están siendo un tanto cuestionados, aparte de que se ha presentado el nuevo motor Unreal Engine 6. Están ustedes escuchando bien. Luego vamos con otro par de noticias de videojuegos también bastante curiosas, pero bueno, al lío. Empezamos el repaso de los videojuegos destacados de la semana con el título que están ustedes viendo en pantalla ahora mismo. Empezamos con Relic First Guardian, un videojuego que estará disponible para PC, para PlayStation y para Xbox mañana mismo. Y es un título que seguramente muchos no tengan fichado, pero bueno, básicamente es un Souls. Es de esa clase de videojuegos donde tenemos que combinar grandes enfrentamientos contra jefes en los cuales pues mediante el uso de armas blancas, esquivas y también contraataques vamos a tener que ir derrotándolos a todos uno a uno. Visualmente el videojuego es bastante llamativo y espectacular, veremos a ver el resultado final porque parece un título pues un tanto menor dentro del género, pero en fin. Luego tenemos este otro que os estoy pasando por aquí, llamado Reino de la Tinta. Este videojuego es un título que seguramente también se os haya pasado por alto y que además va a estar disponible en todas las plataformas traducido completamente a nuestro idioma, así que en ese sentido, pues bien. Un título que es estilo Hades, es básicamente esa clase de videojuego, un roguelike donde posiblemente muramos muchísimas veces hasta que consigamos reforzar a nuestro personaje y superar los diferentes desafíos. Todo ello con una estética visual que está precisamente, pues eso, diseñado como si estuviera hecho en tinta china. El videojuego de hecho creo que es que viene desde allí, pero en fin, un título bastante llamativo en ese aspecto. Luego cabe remarcar que en apenas un par de días también, durante esa misma fecha, llega Echo Generation 2, un videojuego del que ya hemos hablado bastante en el canal. Su primera entrega de hecho fue un título de estos independientes de culto que gustó bastante en su momento y ahora pues esta segunda entrega cambia completamente la perspectiva de juego. En este caso, videojuego de construcción de mazos con los cuales podemos lanzar diferentes habilidades en un combate por turnos enfrentándonos a diferentes enemigos sobrenaturales en una ambientación que seguramente recuerde mucho la serie Stranger Things, pero vamos, es un título que estará disponible para Xbox PC y que también estará pues en el Game Pass. Sin embargo, el sheriff de esta semana es 007 First Light, título que va a salir el próximo día 27, pero que recordad tiene un acceso anticipado, ¿ok? Es un videojuego que simplemente por el hecho de reservar la edición básica no tenéis que compraros nada más caro, simplemente la reserva de la edición básica, si la tenéis hoy, lo podéis empezar a jugar mañana. Básicamente, sí, tal cual, os dan la edición deluxe por la cara. En ese sentido, un gran movimiento de la compañía, la verdad, muy loable en ese aspecto. Y bueno, cabe remarcar que si alguno se lo quiere comprar a través de tiendas como las que yo pongo por aquí, estilo Eneba y demás, os comento que ahí el código anticipado no está tan garantizado. Eso quiero que lo tengáis claro. Os va a salir más barato comprarlo ahí, pero a lo mejor no lo tenéis esas 24 horas antes porque dependéis de que esos vendedores lo hayan adquirido y precisamente se acuerden de este lanzamiento anticipado. Pero bueno, si no, siempre tenéis tarjetas prepago para luego utilizar ese dinero en la tienda oficial. Pero en fin, dejando a un lado todo eso,
Os comento que este videojuego al final ya sabéis que combina un poco lo mejor que tienen los videojuegos de la saga Hitman, que básicamente son los mismos desarrolladores, y también esos elementos que tanto nos gustan de otros videojuegos de acción como pueda ser Tomb Raider o Uncharted, títulos que también han sido muy queridos. Pues es una combinación un poco de todo eso, y tiene muy buena pinta todo lo que nos han mostrado, donde tú eliges si quieres hacer el sigilo más puro, si quieres hacer, digamos, una infiltración bastante más ruidosa en diferentes sitios. Y bueno, eso sí, hay cierta polémica porque este videojuego no viene con doblaje al español, sin embargo sí que viene traducido. Yo, lo personal, para mí eso no es problema. Aunque alguno no se entere y se lo tenga que repetir varias veces, para mí no es problema que no venga doblado sino traducido. Hay una diferencia, traducción, subtítulos, doblaje son voces. A mí esto último me da un poco más igual, aunque bien es cierto que otras compañías esto se lo trabajan un poquito más. Hasta aquí un poco este repaso rápido de videojuegos destacados que llegarán durante esta semana, y por supuesto en la caja de comentarios me podéis dejar tanto vuestros favoritos como también los que seguramente me he saltado. La cuestión es que vamos allá con un par de noticias de actualidad de industria, y empezamos con ciertos comentarios que se están virtiendo precisamente acerca de la nueva presidenta de Xbox, y es que básicamente algunos han empezado a pues un poco volver a ese aspecto más crítico hacia ella, precisamente porque estudios como Playground Games acaban de anunciar nuevamente otra vez que Fable llegará día 1 a PlayStation 5, entre otras plataformas, y esto básicamente se está considerando como un engaño, como que su declaración de que estaban contemplando los exclusivos era una mentira o algo por el estilo, como que básicamente intentan desacreditar su palabra. Y sobre esto quiero poner un par de puntos sobre las IES que tenéis que tener muy en cuenta. Lo primero de todo, la presidenta de Xbox nunca ha garantizado la vuelta de los exclusivos. Es algo que se está poniendo encima de la mesa, es algo que se quiere contemplar, es algo que de hecho quieren escuchar, pero entiendan ustedes que no van a cambiar de 2 meses para acá, pues básicamente la estrategia formalizada para todo el año restante, es decir, los videojuegos que ya han sido anunciados para otras consolas, eso va a seguir ahí, eso no lo van a cambiar de la noche a la mañana. A eso tiene detrás ni más ni menos que un planning económico que seguramente pues les traiga algún que otro disgusto si no lo cumplen. Básicamente eso es lo que hay. Aquí no debería de haber ninguna clase de sorpresa. Lo que suceda con videojuegos que no tienen plataformas anunciadas ya es un caso completamente distinto. Yo sí que tengo la sensación de que alguna cosa van a acabar haciendo con algunos títulos muy particulares. Pero vamos, que nadie se sorprenda ni lo más mínimo que ciertos títulos sigan saliendo en otras plataformas, porque eso es un plan que de momento oficialmente no ha cambiado. Eso es lo que tienen que tener ustedes presente. Y no se trata de que ella esté mintiendo o engañando a la gente. Es que eso pues ya estaba planificado, ya estaba anunciado, ya estaba previsto. Y a nivel de imagen, a nivel de compañía, a nivel de marketing, es una pésima idea precisamente de la noche a la mañana quitar un videojuego de otras plataformas así, tal cual ha sido anunciado, no lanzarlo nunca. Eso generalmente te suele traer bastante mala reputación, y más sabiendo cómo es la prensa con Xbox, que no es precisamente la marca más querida de todas, porque básicamente para la prensa todo lo que haga Xbox está mal, salvo que lo lances en su plataforma favorita, entonces ahí sí está bien. Y la cuestión es esa, que teniendo en cuenta ese panorama no creo que fuera la mejor de las ideas, con lo cual, señores, vamos a poner un poco los pies en la tierra, vamos a saber que la estrategia de momento oficialmente no ha cambiado. Otra cosa es lo que nos dé lugar a la especulación y por supuesto los movimientos y palabras que nos han ido dejando caer, que hay ciertos regresos, que hay ciertas estrategias que podrían estar de vuelta, pero hasta el próximo evento, dentro de un par de semanas, no tendremos absolutamente nada en claro. Y hasta aquí este punto. La otra noticia de industria que tenemos que tratar es precisamente el anuncio oficial del Unreal Engine 6, motor gráfico de la Epic, que ya sabéis cada generación se va actualizando para otorgar diferentes herramientas a los desarrolladores y perfeccionar algunos sistemas como la iluminación, etcétera, etcétera. Bien, pues se ha presentado junto al Rocket League, que al fin y al cabo es un videojuego propio también de la gente que desarrolla el motor gráfico. Y bueno, quizá no sea el videojuego más destacado para mostrarlo, pero entender que simplemente es una pequeña demostración y anuncio. A partir del año que viene posiblemente este motor gráfico ya se aplique a un mogollón de videojuegos. No es algo que crea que se lance de manera inmediata. Algunos incluso están especulando que el nuevo Gears vendría con este motor gráfico. Yo lo personal lo dudo. Creo que todo el trabajo se ha hecho bajo el Unreal 5 y van a seguir así. Y posiblemente sean los que mejor acaban explotando ese motor gráfico. Y esto precisamente me lleva a una reflexión sobre este anuncio en particular, que en lo personal me parece una admisión de fallo.
Me parece la admisión de que el Unreal 5 se ha quedado en una decepción completa y absoluta. Mira, yo soy plenamente consciente de que este motor gráfico tiene una ventaja y es que todos los desarrolladores pueden acceder a él sin problema. Entiéndase que por eso tantos videojuegos se hacen con este motor gráfico y entiéndase que esto agiliza los procesos de desarrollo y demás. Por favor, que nadie me venga a explicar eso, ya lo sé de sobra, pero es un motor gráfico muy sobrevalorado. Es un motor gráfico sobrevalorado de narices. ¿Recordáis aquella demostración del juego de Matrix? Que nos venían a decir que básicamente esta generación con este motor gráfico se iba a ver todo increíble y iba a ser supremo. Literalmente no hemos visto ni un juego así, o sea, literalmente no hemos visto absolutamente nada tan asombroso como se ve ahí. Hombre, en una demostración cerrada todo queda muy bien, pero luego solo tienes que trasladar un videojuego. ¿Y saben ustedes qué es lo que nos ha proporcionado el Unreal durante esta pasada generación? Videojuegos con una cantidad de fallos, videojuegos con un shattering increíble, videojuegos con... en fin... Es que el motor gráfico este no ha ido bien en prácticamente nada, salvo en videojuegos propios de la Epic y algún que otro título pues un poco menor en ese aspecto. Quizá algún lanzamiento reciente se ha salvado de la quema, y me refiero a lanzamientos con potencial gráfico visual, que en eso sí destaca. El motor gráfico este destaca mucho sobre todo en los gráficos, pero en cuanto a rendimiento y demás, yo cada vez que vi el logotipo de Unreal y nos enseñaban un videojuego de alto presupuesto, yo ya pensaba automáticamente que eso iba a tener problemas, y efectivamente así suele ser, ¿eh? Vamos a ver si con el Unreal 6 mejoran un poco todo ese aspecto, que se dejen ya de las mejoras de mundos abiertos y todo eso, que ha sido un completo desastre. Es que no hay un videojuego de mundo abierto con este motor gráfico que funcione en condiciones, pero bueno, a ver de cara a la próxima generación, si con este pues acaban mejorando ciertos aspectos, pero bueno, hasta aquí lo que es la noticia, hasta aquí lo que es mi opinión. De hecho, y pese a la mala fama que tiene, el motor gráfico de Ubisoft, por ejemplo, no ha tenido tantos problemas durante la generación pasada. Y es que sí, algún problema puede llegar a dar, pero sin embargo, lo que es el funcionamiento general está muy por encima de cualquier videojuego de mundo abierto que se ha presentado bajo el motor Unreal. Pero en fin, no quería hablar de eso, quería hablar precisamente del próximo título de esta compañía, Assassin's Creed Black Flag. Este título ya sabéis que vuelve con una versión mejorada gráficamente, con muchos contenidos añadidos y cosas que hemos trasladado en el canal varias veces, pero vamos a ir con una pequeña última hora. Y es que se ha podido saber que en este videojuego se han agregado 12.000 líneas de diálogo completamente adicionales. Es decir, sobre el videojuego ya existente, otras 12.000 líneas que se corresponden a conversaciones con NPCs secundarios, también con personajes principales y también con más desarrollo de historia que nos vamos a encontrar. Y eso pues la verdad que es una pasada. Sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un videojuego que vendrá completamente traducido a múltiples idiomas, estamos hablando de más de 12, y que en este caso incluso va a tener voces en español de España, no así de Latinoamérica. No sé qué es lo que pasa a Ubisoft en este sentido, pero bueno, dentro de lo que cabe pues también traerá doblajes en francés, italiano, alemán, chino simplificado, también japonés, portugués, brasileño, eso sí. En resumidas cuentas, que ha tenido bastante trabajo todo esto, y la verdad que a mí me parece que son cosas que no se suelen valorar dentro de la industria, dentro de estas compañías. Hay muchas que directamente no doblan ni subtitulan sus videojuegos y no se les dice absolutamente nada, o incluso se las protege diciéndote que aprendas inglés por ellos. En fin, de auténtica locura. Pero vamos, que el videojuego, aparte de incluir todas esas misiones adicionales y demás, es que va a tener una regrabación prácticamente completa de líneas de diálogo, y eso la verdad que lo valoro mucho porque no se suele hacer tanto. Además os comento que este título ha tenido otra pequeña polémica, y es la no presencia del presente, nunca mejor dicho. Esto ha sido confirmado en las últimas horas en redes sociales y la gente pues no le ha sentado demasiado bien. Y es que parece que la deriva de Assassin's Creed es básicamente olvidarse de todo lo que tenga que ver con el tiempo presente. Algo que en lo personal me parece un error. Y si bien en este videojuego la parte del presente no era la más divertida, de hecho yo creo que era incluso bastante aburrida, está dejando atrás una gran parte de la esencia del videojuego. Da igual lo que hagas con el online o con ese tipo de cosas, en realidad
ya no lo considero tan importante, pero a nivel de lo que es el lore, a nivel de lo que es la historia del videojuego y demás, creo que Assassin's Creed tenía mucho peso lo que era la parte presente, y aunque este no se trate de un RPG, sí que es cierto que veo que se está abandonando un poco esa vieja idea, que creo que le sentaba muy bien a la franquicia. Pero bueno, sobre esto también me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios. Para cerrar vídeo vamos a hablar de Metal Gear Solid 4. Ya sabéis que este título regresará después de mucho tiempo y a su vez se lanzará en todas las plataformas de consola y PC. Lo hará durante el próximo mes de agosto. Y ojo, porque ya se ha mostrado algo del videojuego y seguramente muchos se sientan bastante decepcionados, sobre todo si esperabais un cambio o una remasterización que cambiase un poco la perspectiva y mejoría de ciertas cosas. Pues ha habido una presentación donde se ha jugado 1 hora del videojuego, sobre todo esa primera parte, y os digo ya, el retoque es bastante charcutero, o sea, es, digamos, un videojuego que no se ha tocado básicamente nada, que es un port bastante crudo en el buen y mal sentido dentro de lo que era el videojuego original, el cual pues sigue igual. Se ha podido observar que el videojuego incluso mantiene las mismas pantallas de carga entre zonas, que hay que decir que al fin y al cabo lo de las zonas estaba pensado así en su momento por el tema del sigilo y demás. Eso entiendo que en cierta manera lo tenían que respetar, pero no sé, es que no se ha retocado ni lo más mínimo. Es algo que también sucedía un poco con los Metal Gear anteriores cuando lo remasterizaron, o bueno, cuando sacaron esa colección, que incluso en términos de resolución y demás lo dejaron pues básicamente igual que estaba. Ahora, el problema es precisamente que estamos hablando de este título. No se trata de que sea el mejor título de la franquicia. A mí a lo personal me gusta mucho. Es obviamente un fanservice de manual respecto a toda la saga, pero a mí siempre me gustó bastante. Y el problema es que este videojuego pues está anclado en la PlayStation 3. Este videojuego nunca salió para otra plataforma, no tiene sistema de compatibilidad con las generaciones actuales, con lo cual esto es el refrito posiblemente que más necesidad había de tener de toda la saga, porque es que no había manera, o sea, es que no era algo posible, salvo que en PC hicieras cosas un tanto diferentes y cuestionables, pero bueno, al fin y al cabo, pues si no lo pones en el mercado es lo que hay. Ahora pues esto es lo que suele levantar bastante debate, refritos sí o refritos no. Yo pues lo dicho, con esta clase de videojuegos que no tienen disposición en generaciones actuales sí lo veo bien, sí lo veo correcto. El problema sobre todo sucede cuando lo quieres cobrar por 50 pavos. Si es que, hombre, 50 pavos por un videojuego en el que no le has tocado ni las pantallas de carga, no os voy a mentir, duele un poco. duele un poquito bastante, pero bueno, yo la única pantalla de carga que sí quiero que me respeten es a la de Snake fumándose el porrillo ese. Eso la verdad que siempre me impactó bastante y me llamó mucho la atención, pero bueno, entiendo que estará muy poco porque eso era como la instalación del siguiente capítulo. Pero en fin, sobre esto en la caja de comentarios, por supuesto, me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones y obviamente, como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.